bajas, las esencias, de hacer defensa de guerrillas, todo, asediar todo el ejército norteamericano hasta llegar a la ciudad. ¿Qué te parece si saludamos primero? ¿Qué tal? Muy buenos días, acompañándonos otra vez en su programa Charlas de Leyenda. Nuevamente me acompaña el historiador David Contreras, mi nombre Alejandro Romo. Y bueno, seguimos en esta serie de programas que estamos sacando sobre la zona de Coyoacán. En específico hoy nos encontramos en una zona muy antigua de Coyoacán. De hecho es una zona muy antigua de la Ciudad de México, del Valle de México. ¿Por qué? Porque los primeros asentamientos humanos que hay en esta zona datan aproximadamente del año de 1065 antes de Cristo. Estamos hablando mucho antes de la llegada de los mexicas. Pero bueno, hay una leyenda muy importante dentro de eso, que es la leyenda de ¿cómo se llama? De lavadora de luz. Ay, se me olvidó, se me fue ahorita, se me acaba de ir el nombre de esta mujer. Bueno, no me acuerdo. Malinali. Se llama Malinali. Malinali es hermana de Huitzilopochtli. Y aquí Malinali y Huitzilopochtli es a donde viven sus fronteras, se podría decir. Ajá. Y sus hombres. Casi todos los guerreros se van con Huitzilopochtli. Al final de cuentas, Dios de la guerra, efectivamente. Y con esa ida de esa partida, Malinali le va a ordenar a su hijo Copili que vaya y que le haga la guerra a Huitzilopochtli. Que estaremos hablando, es un mito que ahorita que lo menciona así, ya lo recuerdo, es un mito anterior a la fundación, porque de hecho cuando se da la guerra entre Copil y Huitzilopochtli, y en este caso Tenoch, que era encarnando a Huitzilopochtli, lo que hacen es arrancarle el corazón a Copil, aventarlo hacia la zona del lago, que se va a convertir en una piedra, de la cual van a hacer un opal, y nos dice el mito fundacional, que de ahí es donde se va a posar la serpiente devorando, no, el águila devorando a la serpiente. Hay otro mito que también nos comenta y nos hace referencia, que sí, efectivamente, Huitzilopochtli le toma el corazón, pero lo más importante es que avienta el cuerpo de Copili al lago, y del cuerpo de Copili, del centro, de donde debería estar el corazón, empiezan a hacer una planta, y esa planta es el tunar. Y junto con el tunar, sí, fíjate, salen los corazones de Copili en color rojo y la abundancia en color verde, con lo que es la parte de la tuna. No sé si, bueno, dentro de las leyendas, pues esa es la parte fundacional de aquí de la zona. Pero bueno, regresando específicamente a Churubusco. Bueno, Churubusco es un nombre náhuatl, sí. Que yo creo que como sucede con muchos de los nombres que van a usar los españoles, lo van a deformar. Claro. Los españoles que vinieron con Cortés y el propio Cortés debieron haber tenido unos oídos literalmente de piedra. Sí, no, ves los nombres, cómo van deformando los nombres. Tacuba, bueno, Tlacopan nos deforman a Tacuba. El propio nombre de Cuernavaca, Cuauhnáhuac. Aquí, Churubusco. Estamos nada que ver con el origen, que es Huitzilopochtli. Exactamente. Huitzilopochtli, obviamente, estamos hablando de que Huitzilopochtli sería básicamente, estaríamos hablando de dividir la palabra en dos palabras, que sería el colibrí izquierdo, o el colibrí zurdo. Por eso empezamos un poquito con hablar de Huitzilopochtli. Exactamente. Y el referencia del lugar, pues lo mismo pasa con México, ¿no? Exacto. Mexíxtlico, que también significa en el centro del universo. En el ombligo de la luna. Hablando del lugar. Entonces este lugar se llamaba Huitzilopochtli. ¿Sí? Huitzilopochtli es el lugar de Huitzilopochtli, y se dice así que el lugar es Huitzilopochtli porque aquí se adoraba a Huitzilopochtli. Es lo que van a ver los españoles cuando llegan aquí. Aquí también va a ser gran parte donde Cortés va a desarrollar lo que es ya el asedio de la Ciudad de México. También aquí hay que recordar una cosa. Esta zona estaba limitada obviamente por lagos, por zonas lacustres, y una de las grandes limitantes que tenía era el propio río. El río que actualmente conocíamos conocíamos, porque ya no existe. Como Avenida Churubusco, todavía sigue, pero ya es entubado, sí, más o menos. Pero bueno, y entonces aquí es lo que tenemos en esta zona.
Posteriormente los españoles, específicamente después de la conquista, van en ese afán de catequetizar, de cristianizar a las poblaciones, se va a establecer aquí un convento, un templo y convento. Claro. Exactamente se cree que entre 1528 y 1548 se hace la construcción, que estaba a cargo de los frailes franciscanos. Originalmente, sí. Y nada más estaba lo que era el templo y el convento, que posiblemente pudo haber sido de ladrillo. Una construcción muy sencilla. Posteriormente viene el que manda ya más en forma, que se cree más bien, que manda más en forma a construir esta cosa, es Fray Juan de Zumárraga. Fray Juan de Zumárraga lo vamos a recordar por dos cosas. Inicialmente, porque es el primer arzobispo de la Ciudad de México ya de manera oficial. Y la segunda, que tiene que ver con un mito fundacional, pero no de la ideología mexicana. Él es el que va a ser el testigo del cuarto milagro guadalupano. Él va a ver lo que llaman la estampación de la Virgen de Guadalupe dentro de la tilma de Juan Diego. Eso le corresponde a Fray Juan de Zumárraga. Y pues Fray Juan de Zumárraga es el que va a hacer esa parte, ¿no? La parte de agarrar y ya mandar más en forma esto. Y asimismo, va en años posteriores, este convento va a ser cedido a uno de los ramales de los hermanos franciscanos, a los hermanos dieguinos. Tristemente célebres porque ellos estaban lo que sería el brasero de San Diego, allá en la Alameda, que es donde se hacían las ejecuciones de la Inquisición. Sí, efectivamente, estamos hablando de los viejos quemaderos de la Alameda. Ellos son los responsables propiamente de la formación de esos grandes quemaderos, ¿no? Que decían que también salía el señor de los 7 velos, que si le quitabas uno de los velos, te daba un indulto, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso es allá en la Alameda. Aquí vamos a recordar que también esta parte fue ocupada hasta lo que fue, digámoslo así, el robo del despoblado, se podría decir. Lo que nosotros conocemos como la invasión norteamericana. Sí, ¿no? La guerra del 47. Exactamente, de 46, 47, 48 y 49, que se van a acabar con los tratados de... El 2 de febrero de 1848, con los tratados de la villa de Guadalupe Hidalgo. Y de Guadalupe Hidalgo, efectivamente. Esos tratados son importantes porque dicen que van a sacar hasta la misma imagen de la Virgen a presenciar que se haga la firma para que no tengan los mexicanos que volver hacia lo que es la parte norte del país, bueno, y ya no tengan que reclamarlo, obviamente. Pero independientemente de eso, por cuestiones jurídicas, resulta que es una modificación tan grande en la constitución política de los Estados Unidos mexicanos como era la pérdida del territorio, tenía que ser avalada no solamente por el Congreso Federal, sino también por los congresos locales, los cuales nunca avalaron eso. Todavía hasta hace unos años había un grupo de abogados planeando hacer una demanda internacional para recuperar los territorios que perdimos en esa guerra. Pues bueno, realmente no los perdimos, realmente nos los quitaron, pero bueno, en fin. Sí, y bueno. Fue manejado de un modo muy ingenioso, desgraciadamente para nosotros. Pues ni tanto, pero pues bueno, sí. Y entonces eso nos lleva a seguir en parte de la historia, que vamos hasta 1847, cuando todavía estaban aquí los hermanos dieguinos, y son ellos los que van a ser sacados de esta zona para que la retaguardia del ejército mexicano iba a estar establecido aquí. Esto era un puesto de mando, pero de la retaguardia. Se supone que aquí estaba lo que íbamos a defender si algo pasaba mal. La parte de Colorina, si algo pasaba mal, aquí este era el bastión que teníamos, porque estamos hablando de que los norteamericanos de manera muy inteligente se dan cuenta que el plan de Santana, el plan de Juan Álvarez, concentran la defensa de la Ciudad de México por oriente. Por allá por la zona de Zaragoza, por aquí, por el lado de la mitad de la ciudad completamente. Y los norteamericanos, los que son las avanzadas, las patrullas norteamericanas, se dan cuenta de cómo está concentrado el movimiento, le dicen al comandante norteamericano, a Winfield Scott, que no puede pasar por ahí. Y entonces lo que hace Winfield Scott, manda a general Wings a que dé la vuelta y que ataque por el sur. Entonces tenemos realmente partes heroicas de la Ciudad de México, como donde lo más granado del ejército mexicano, lo más fuerte del ejército mexicano, los defensores de la invasión francesa, la primera invasión francesa, que allá en Tamaulipas y Veracruz, van a perder aquí.
van a perder en la batalla de Padierno. Efectivamente. No con Dolores Padierna. Y bueno, uno de los representantes de este grandioso espacio, ni más ni menos el gran general Pedro María de Anaya, ¿no? Sí, es uno de los patrios más. Es uno de los generales que van a estar encargados de la defensa, ya en específico de aquí. Posteriormente se convertirá en presidente de la República. Sí, claro. Él fue presidente, al igual que también otro presidente que también peleó aquí, cuando todavía no era presidente, don Ignacio Comonfort, que eso nos va a recordar la zona, porque del otro lado él va a mandar a hacer esto. Aquí la ciudad, esta parte de la ciudad va a ser defendida oficialmente por 3 batallones. Y lo vamos a recordar así, por 3 batallones. Por el batallón insurgente, por el batallón y por el batallón... Ay, se me fue el nombre. No, es el batallón San Patricio, es el otro. Pero el otro, no me acuerdo si es el batallón Mina. No me acuerdo. Sí, tiene que ser. Los que defienden lo que van a defender aquí. Y en esta defensa, obviamente tenemos que los que son los mejores artilleros son los... Sí, la iglesia sigue funcionando, la iglesia de Santa María de los Ángeles. Pues vamos a verla, a ver. Sí. Vamos a seguir comentando. Bueno, fíjate que ahorita que aprovechando las campanas, antes saliéndonos un poco del tema, esta iglesia es famosa porque todavía el Viernes Santo se inicia una procesión aquí. Una procesión que va a dar se llama la procesión del silencio, que es la representación de cuando María, después de la crucifixión de Jesucristo, se regresa a su casa. Entonces, ellos aquí la procesión tiene ese fin. Cuidado con el escalón, sí, que es alto, ¿eh? Simular ese camino de María hacia su casa. Y lo van a ellos manejar directamente de aquí a Santa María de los Ángeles hasta allá, hasta lo que es San Juan Bautista en el centro de Coyoacán. No estamos muy lejos de allá, realmente es muy corto. Sí, estamos a tiro de piedra, dicen. Sí. Y pues bueno, esto es parte de las bardas perimetrales de lo que sería la capilla. Junto con lo que es la parte del huerco, las puertas, la sí. parte de atrás. Porque no hay que olvidar que esto se hizo, al final de cuentas, convento. Expreso únicamente para el originalmente. Fíjate que a pesar de que las bardas y el templo no es muy alto, con el promedio de las casas que hay aquí, fue usado escogido como defensa, porque las paredes eran muy gruesas. Sí, debe ser. Vamos a caminar por acá. Pero chécate lo que es la cúpula principal. Ajá. Que está ahí. Es un tejabampas, se podría decir, de lo que es azulejo. O no, claro, calavera poblana. Calavera poblana, ¿no? Efectivamente, color azul, blanco y amarillo, que nos está representando propiamente la Asunción de María junto con la llegada o la venida del... Fíjate que ese estilo arquitectónico, ajá, lo vamos a ver muy reflejado en la obra de Francisco Antonio Guerrero y Torres. Él va a ser caracterizado que gran parte de sus construcciones van a tener ese tipo de azulejos, no todas, gran parte, y lo que van a simular o pretendían simular era el movimientos del agua. Mira, curiosamente aquí estamos con uno de los cañones. Qué curioso, sí, ¿no? Sí, fíjate que el batallón San Patricio, ellos estaban fuera de las instalaciones defendiendo el convento. Los conventos. Con 7 cañones, muy posiblemente parecidos a estos. Ellos, pues, obviamente, van a ser especializados en artillería e infantería. De hecho, ellos van a causar el mayor número de bajas al ejército norteamericano. Oye, pero bueno, a lo mejor la gente que nos está escuchando no sabe bien quiénes fueron el batallón de San Patricio, por qué está el batallón de San Patricio, qué es lo que hicieron el batallón de San Patricio. Yo creo que sería importante reflejar esta parte que llena de lágrimas y que llena de orgullo a nuestra nación realmente. Parte de gente que viene del extranjero y que ama a México, ni como los mexicanos realmente, o sea, sí, realmente ellos amaron el país desde que llegaron. Ellos llegan a favor de los norteamericanos, ellos llegan como
llamados del ejército, como voluntarios del ejército norteamericano. Efectivamente, de hecho, así son traídos. Para darles la residencia norteamericana. Una vez que hacen esto, ellos vienen con esta idea de ser residentes norteamericanos, pero al encontrar la unidad familiar de los mexicanos, al encontrar que ellos son religiosos, que tienen esta parte comunitaria de familia, se dan cuenta que los mexicanos son como ellos, al final de cuentas. Fíjate Y que los norteamericanos son como los ingleses, que querían llegar a apropiarse de las tierras. Sí, es un ejército de destrucción, es un ejército de conquista, que en las poblaciones por las que va pasando, los irlandeses se dan cuenta de los destrozos y desmanes que hacen los norteamericanos. Hay una cita que se hace cuando ellos están allá en el norte del país, que acaban de pelear Monterrey, que mientras los irlandeses estaban pasando al bando mexicano, era porque el ejército norteamericano literalmente estaba violando a las monjas, allá a las monjas y obviamente todas las mujeres que veían. O sea, un gobierno un ejército completamente de destrucción, que además ni siquiera compartía su religión con ellos. Los irlandeses tienen más en común con los mexicanos que con los norteamericanos. Sí, creer en santos, creer en vírgenes, creer en dioses, bueno, en Dios más bien, perdón, en dioses no, en Dios, perdón. Eso era lo importante para ellos en ese momento. Realmente. Y bueno, los norteamericanos pues son completamente diferentes. Sí, es otro tipo de pensamiento. Es otro tipo de, por decirlo así, entre los cismas religiosos podríamos decir que son la parte protestante, la parte luterana. Al fin de cuentas, los del batallón de San Patricio, pues obviamente por eso son batallón de San Patricio, porque era el santo predilecto de los irlandeses. Es el santo patrono de Irlanda. Exactamente, por lo mismo se pasan al bando mexicano. No sé si bien hecho o mal hecho. Mira, hay inclusive, ahorita yo creo que bien hecho, porque el comandante, yo también estoy de acuerdo. El comandante o su capitán en ese momento de los irlandeses era John O'Reilly. John O'Reilly, van a hacerle inclusive una canción a John O'Reilly, donde se dice y se menciona que si tuviera la posibilidad de volver a regresar al tiempo en que toma la decisión de pasarse al ejército mexicano, lo haría con gusto de nuevo. Claro. Él nunca se arrepiente de eso, a pesar de que es de los pocos sobrevivientes y que va a tener el batallón de San Patricio, porque el batallón de San Patricio, contrario a lo que se piensa, no era un batallón muy grande. Estaríamos hablando de aproximadamente inicialmente 300 hombres. 250, sí. 300 hombres los que había, posteriormente lo van a dividir en dos se va a dividir y se va a crear ¿Dos regimientos? En 2 regimientos. Entonces estamos hablando que alrededor serán de unos 600 hombres máximo. Sí, claro. Lo más curioso es que perfectamente ellos sabían qué es lo que iba a pasar si eran capturados. Por eso ellos tratan de luchar hasta el fin. Hasta el fin. Y no son los únicos. Y es preferible morir en guerra, bueno, la idea, ¿no? Es preferible morir en batalla que ser capturado por el enemigo. Desgraciadamente aquí no se les dio esa parte, ese chance de morir. No, fíjate que la historia de México sí ha sido muy, bueno, la mayoría murió en batalla, pero a ese batallón en particular, que hubiera preferido morir en sitio de guerra. Muchos fueron colgados. Sí. Colgados por ejemplo, el San Patricio se va a celebrar en 2 fechas, en el día de San Patricio y el 9 de septiembre, porque el 9 de septiembre son las primeras ejecuciones que se van a dar de los prisioneros del batallón de San Patricio. Pero fíjate que regresando a la parte que te quería comentar de la historia al final de cuentas es muy cruel con algunas personas y con algunos sectores de la población. Nos olvidamos de ellos y lo peor que podemos hacer a alguien es olvidarnos de ellos. Empezamos nosotros en este programa, hemos estado hablando de los batallones mexicanos, hemos estado hablando del batallón de San Patricio. Sin embargo, pocos hemos oído hablar de los piquetes de Tlapa. Si los piquetes de Tlapa, estamos hablando de que es parte de cómo se conocían los ejércitos durante la colonia. Y por poco tiempo, te imaginas peleando la bandera española y la bandera mexicana juntos
bajo un mismo frente común. Mira, si no lo hubiera leído y si no me lo hubieras aclarado más, tú, te digo que no. O sea, Pues nada más bueno. el único que yo conocía en sí era Francisco Javier Mina. Sí, que español. Fue traicionado realmente. Los ideales que él tiene son muy buenos, son generosos, pero ideológicamente es traicionado por la mayoría de la gente mexicana, ¿no? Y aquí es esa parte que se da. Pues en fíjate, México. aquí lo peor que le pudimos hacer a los piquetes de Tlapa fue, más que traicionarlos, es la peor traición, que es olvidarlos. Exacto. Estamos hablando de que los piquetes de Tlapa es un grupo de ciudadanos españoles, que en su mayoría son españoles, y van a ser gente de clase media, gente que vive aquí en la zona. Es como si la historia se volviera a repetir. Sí, claro. Es como si recordáramos a ver peleando a Leónidas contra Jerjes, contra los 300, exactamente, la guerra de las Termófilas. Imagínate un ejército de 8,000 hombres que venían que acompañaban a Wings, atacar de frente a un grupo o a un batallón de 200 personas, que aparte no eran militares, eran ciudadanos comunes y corrientes, eran civiles, era la defensa civil. Sin embargo, en el momento que se enfrentan, ellos sabían, los españoles, que no iban a sobrevivir. Sí, claro. Entonces iban peleando a muerte. Ellos lo que van a hacer es enfrentarse con el ejército norteamericano, y literalmente es como si una ola se rompiera contra una roca. Sí. No los pueden pasar. Al final de cuentas, eso ayuda a que el ejército norteamericano, a que el ejército mexicano se pueda reagrupar y se pueda ir. Los que estaban afuera, porque hay que ver que toda la guarnición fue tomada aquí. Sí, no, y eso es vergonzoso que nosotros como mexicanos realmente sepamos parte de la historia, porque nada más sabemos la historia que nos conviene, no la historia que fue, ¿no? Y saber que hubo personas que no nacieron en México, pero fueron mexicanos para adopción y que pelearon por México hasta la muerte, literalmente. Sí. Yo creo que eso le da más sentido a una historia llena. Porque muchas veces decimos, es que aquí en México no hay héroes. Es que en México todos son fantasiosos. No, chicos, en México tenemos héroes. Pero bien decía una persona muy importante lo siguiente. Aquella ciudad, nación o país que no pueda conservar a sus héroes es una ciudad que puede caer y puede doblegarse. Esta doblegación nos puede llevar hasta la sumisión. ¿Qué es lo que quieren hacer los gobiernos actuales? Igual tal vez dejarnos sin héroes, porque no vamos a sentir ese orgullo de nación, ese orgullo de patria, ese orgullo de tener esa parte tan importante. Es un mosco que te está chupando la sangre. Mendigo, desgraciado. Un caído más de los héroes del 47. Y bueno, esto es muy importante porque retomamos a muchos héroes que nosotros conocemos o que hemos oído hablar de ellos, pero la gente regular pues no tiene esta información y no puede decir más allá. Hay héroes aquí que lo acabas de decir con los héroes del 47 del batallón de San Patricio. Sabían perfectamente que si los agarran con vida se les iba a dar la peor de las muertes. Una de ellas es colgarlos, la más leve. Otra de ellas es dejarlos vivir con la pena con la pena eterna, como se le conocía. Pero con una fíjate que eso siempre y cuando estuvieras allá. Aquí realmente terminar marcado con una D, que había sido defensor a favor de la nación, ¿no? Eras un compatriota más al final de cuentas. Sí, eras mexicano por adopción. De hecho, bueno, por ejemplo, Riley no vivió muchos años, vivió hasta los 1850. Y bueno, y aquí la pérdida realmente de aquí del convento, de la batalla de Churubusco, se pierde por un infortunio. Estamos hablando de que era sí, aquí era una guarnición muy pequeña. Estamos hablando de 800 hombres que estaban defendiendo contra entre 2,000 a 5,000 hombres que venían atacando por parte de Norteamérica. Pero desafortunadamente el infortunio nos alcanzó como muy parecido a lo que nos pasa en Puente de Calderón. Efectivamente. El fuego enemigo
llega a caer lo que es en la armería, en el polvorín de aquí del convento, explota y realmente nos quedamos sin una sola bala que disparar y sin ninguna... Bueno, pero Salchicomula fue también otra parte un poquito más diferente. Afortunadamente, Salchicomula también cuando explota, que se lleva a muchos defensores de la patria, afortunadamente se tuvo para poder reorganizarse. Aquí ya no. Aquí ya tenías el ejército de este lado. No, de hecho, termina entrando el ejército norteamericano con un convento completamente en silencio. Es donde aquella frase lapidatoria que todos los mexicanos nos debemos de conmover cuando llega el general Wings y le exige al general Anaya, a Pedro María Anaya, le pide, a ver, general, pues venga al parque. Señor. Si tuviéramos parque, usted no estaría aquí. Estamos hablando de que estamos dispuestos a pelear hasta el último gramo, hasta el último bala que tuviéramos, aunque disparáramos los tenedores en los cañones, pero mientras tuviéramos pólvora o balas, íbamos a esta plaza no caía. Dicen que los mexicanos, valientemente, tomamos la decisión de rendirnos. Sale por esa puerta un soldado mexicano con banderita blanca. Los irlandeses afuera están defendiendo la ciudad y no. Los propios irlandeses bajan al mexicano que estaba rindiéndose y bajan la bandera blanca y vuelven a subir las banderas mexicanas. La bandera mexicana y la bandera irlandesa, esa bandera verde con el arpa dorada en el centro, que nos dice que Irlanda siempre al frente, Irlanda adelante. Sí, por eso se les dice gringos, porque también como era parte del ejército irlandés, pues vamos... Go, Green, go, ¿no? Sí, y mira, estamos aquí frente a un monumento. Este monumento no es conmemorativo precisamente a lo que estamos platicando, a esta gesta que estamos platicando aquí en esta zona. Y fue hecho en el año de 1857, o mandado a hacer por el año 1857, por el que estamos hablando, por Ignacio Comonfort, ya siendo presidente de la República. A la defensa de la patria. Sí, a él le tocó ser parte de la defensa de los pocos sobrevivientes que hubo aquí en Churubusco. Posteriormente, pues obviamente ya los monjes pues ya no regresaron aquí. Ya no regresaron aquí al convento, y el convento pasó a tener otras funciones. De hecho, se empezaron a hacer remodelaciones hasta que actualmente el día de hoy es el Museo Nacional de las Intervenciones. Aquí vamos a tener todavía inclusive algunos vestigios de aquel convento hermoso, con obras, por ejemplo, de Chavero Orio. Tenemos también de Luis Juárez y de Juan Correa. Y los más bonitos que están en la parte baja, efectivamente, el de Juan Correa. Pero también estamos viendo la distribución del convento, que es una distribución original que cuenta con lo que es la parte del convento, la parte foránea. Vamos a verla si gustas, o la vemos desde aquí, ¿verdad? Desde aquí, si quieres. Desde aquí está más fácil. Está bien. Efectivamente, esta parte que tenemos aquí es la parte de la entrada posadera, que es la entrada que se le daba. Sí, la salida de los monjes, efectivamente. En la parte de arriba vemos los cuartos conventuales, la parte del lado derecho vemos la parte de las huertas, y en la parte de atrás estamos viendo lo que es la parte de las capillas, ¿no? También vamos a recordar que tenemos un pequeño descanso, el pequeño descanso que era parte de lo que es el atrio principal. Ajá. Y este atrio que llegaba hasta lo que actualmente conocemos como División del Norte. División del Norte, sí. Efectivamente, claro. Se le conoce como División del Norte. Bueno, por la entrada del norte. Sí. Efectivamente. Y aquí también, ya en tiempos posteriores, tenemos otras zonas que van a ser abarcadas por la ciudad. Tenemos que el primer club de golf que se hace aquí en la Ciudad de México se va a hacer justamente cruzando lo que sería la calzada de Tlalpan, o calzada de Iztapalapa en algún momento, y allá estaba el primer golf de México. Ahí inclusive está la colonia Country Club, Churubusco, efectivamente. La gente que las visiten se van a dar cuenta que la nomenclatura de las calles tiene que ver con deportes bueno, con el nombre de deportes, y la otra es, si mal no recuerdo, con deportistas. Con los practicantes, ¿no? Por ejemplo, la calle de fútbol, la calle de tenis.
y los otros van a tener nombres de esgrimistas. Bueno, algo así. lo más importante es que después del club de golf, allá también van a ser lo que nosotros conocemos como los estudios Churubusco. Claro, la meca del la meca del cine en México, latinoamericano, sí. durante la Segunda Guerra Mundial. Ahí y aparte los estudios más completos, y a nivel Latinoamérica los primeros estudios cinematográficos que se hacen, los estudios Churubusco. Los mejores estudios en toda América y Latinoamérica. Vamos a recordar que también ahí en Churubusco se hace la interpretación de la primera película muda, pero que va a tener un disco sonoro que va a ser la película de Santa. Claro. Y después, bueno, ya esperemos más tiempo para poder hablar de San Ángel y sus calles. Sí. Y todo esto. Inclusive también del parque japonés claro, que se encuentra en Churubusco, en la Country Club, un parque, si les gusta la cultura japonesa, les recomiendo que lo vayan a ver. Un poquito descuidado, pero sí nos recuerda esa cultura japonesa, ¿no? La cultura de los puentes, que no son puentes, sino son retos, que hay que subirlos y afrontarlos. Y eso es básicamente lo que vamos a tener de aquel lado de la ciudad, de Churubusco. Los estudios, lo que son la Country Club, el club de golf, que en algún momento dejó de ser club de golf y volvió a ser club de golf hasta hace poco, así como la parte que tenemos del convento, y hablar que todavía aquí se siguen haciendo una especie de celebraciones, con el uso de gaitas. Si son amantes de la película de Corazón Valiente de Mel Gibson, pues bueno, ellos van aquí también de William Wallace, aunque ellos son escoceses, pero también acuerdan que están salidos con los irlandeses. Aquí se hace un desfile, todos los 20 de agosto se hace un desfile. Estoy el que lanza el espada. Recordando, no vienen con faldones porque no son escoceses. Y es básicamente lo que vamos a tener de Churubusco, de esta zona, el lugar de donde se adora a Huitzilopochtli. Y es precisamente de Huitzilopochtli que me gustaría hablar. Por lo general las leyendas que siempre narramos son leyendas coloniales o son leyendas contemporáneas. Pero esta vez no. Esta vez yo quise elegir una leyenda milenaria, una leyenda fundacional, una leyenda que al final de cuentas nos da cierta identidad, a pesar de que no somos mexicas. Pero la gente de aquí del centro, la gente de la náhuatl, tenemos que recordar que nuestro dios particular, prehispánico, es Huitzilopochtli, ¿no? Y entonces, de nuestros ancestros, efectivamente. Esto tiene que ver con el nacimiento de Huitzilopochtli. ¿Sí? Bueno, y esto se retoma para el año de 1968, creo que cuando vamos a desarrollar ya prácticamente algunos encuentros. Cuando aquella gente de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro se encuentra aquel monolito de la Coyolxauhqui, la cual se encuentra completamente desmembrada. Y eso tiene que ver con esta leyenda. Resulta que la madre de los dioses, la diosa Coatlicue, esa mañana ella se encontraba barriendo su casa, barriendo su cueva, cuando del cielo ve que cae una pequeña y una hermosa bola de plumas. Ella lo que hace, toma la bola de plumas, la considera tan hermosa que lo que realiza es, se la esconde tras sus vestidos y siguió barriendo. ¿Cuál es la sorpresa? Que posteriormente a ello, cuando ella trata de observar esa bola de plumas, se da cuenta de que ya no está. Esa bola de plumas ha desaparecido. Sin embargo, ella sabe, como diosa que era, que había quedado embarazada. Ella se lo comenta a sus hijos, a los 400 surianos y a Coyolxauhqui, su hija, la más fuerte de todos los guerreros. Ella se pone muy celosa y ella toma la decisión de matar a su madre, porque una afrenta así no puede ser perdonada tan fácilmente. Coatlicue, cuando se entera de que su hija viene, acompañada de sus 400 hijos, se dice 400 porque 400, aunque no eran exactamente 400, era una manera de decir que eran todos. Una infinidad. Una infinidad.
Entonces ella viene con sus 400, Coyolxauhqui viene con sus 400 hijos, preocupada, Hermanos. sí, perdón, hermanos, cuando preocupada, escucha que de su vientre sale una voz que le dice: no te preocupes, madre, tú vas a estar bien, yo te protegeré. Total que ella empieza a presentar lo que es un abultamiento del vientre. ¿Por qué? Porque su embarazo estaba completamente acelerado. Cuando estaban llegando los surianos allá por el cerro del Judío, el cerro de Coatepec, uno de ellos se sale de los 400 surianos y se pone del lado de su madre y le va a avisar de que la van a matar, que le va a tratar de ayudar a huir. Ella, en ese momento, y él escuchan la voz del vientre de ella que decía: no se preocupen, y tu hermano, dime por dónde vienen. Y le empieza a decir: no, pues mira, ya vienen, están en las faldas del cerro, ya van a la mitad del cerro, ya casi llegan arriba. Avísame cuando empiecen a aparecer. Cuando se denota el primer Sensohuiznahua, el primero de los 400 surianos, le dice: ya están aquí. En ese momento nace Huitzilopochtli. ¿Cuál es la sorpresa? Que nace perfectamente armado y perfectamente ataviado con sus vestimentas de guerra, Sí. con su chicoat flamígero, sí, porque era de fuego, y empieza a matar a todos sus hermanos. Tiene especial cuidado con Coyolxauhqui, su hermana, porque a ella la va a destazar completamente y la va a aventar del cerro. Sus pedazos de ella van a caer completamente desmembrados. Y ahí acaba la vida de Coyolxauhqui, que va a estar representada por aquella piedra que les comentaba, que fue descubierta en el año 1968, ahí a las faldas de lo que posteriormente ellos descubrirían que sería el Templo Mayor. Ahí acaba. Y esa es la leyenda del nacimiento de Huitzilopochtli. Y bueno, y nosotros seguimos entonces aquí, el tiempo nos apremia. Estamos hablando de que siempre es nuestro primer traidor el tiempo. Sí, es difícil cuando uno habla de historia ajustarse al tiempo, porque el tiempo al final de cuentas nos va a robar esa parte de sentido de las historias, ¿no? ¿Me permites hacer una última observación? Sí, échala. Por favor, a todos. Si hubo gente que nació fuera de México y que por adopción se volvió mexicana y que, digámoslo así, donó hasta la última gota de su sangre por defender a la nación, uno que es mexicano, que es hijo de este hermoso pueblo, ¿por qué no lo puede hacer? Donar, no tal vez su sangre, no donen su vida, pero sí donen estas ideas, sí donen la ayuda necesaria para que México salga adelante. Solamente somos capaces de hacerlo siempre y cuando nos sintamos orgullosos de nuestro país. Y esto, la defensa de este hermoso lugar, fue realmente esa parte tan hermosa. Una parte en la que todos los hijos nacidos en México y no nacidos en México dieron hasta su último aliento para podernos dar esta parte de libertad. Y bueno, te agradezco mucho este tiempo. Por lo contrario, nuevamente agradecemos tu presencia en este programa Charlas de Leyenda. Agradecemos a la producción, agradecemos a Jesús, agradecemos a Oralia. Esperemos que ya pronto aparezca el chaparrito. No está secuestrado, ni está escondido por el COVID, pero por ahí debe andar Abraham Villedas. Lo recomiendo, pueden seguirnos en nuestra página también de Facebook, Charlas de Leyenda, y también a Abraham Villedas en su página es México en el Corazón. A ti te podemos seguir en Leyenderos de la Ciudad de México. Leyenderos de la Ciudad de México. Por eso te he dicho, yo alguna vez he participado ahí, sí. Sí, efectivamente. Sí. Hacemos recorridos, por cierto, ¿me permites hacer un break? Sí. Ok, hacemos recorridos caracterizados de historias y leyendas de la Ciudad de México. Y esto también va para escuelas y para colegios particulares, puede ser.
también para Secretaría de Educación Pública. Ok, bueno, pues ahí quedamos de ustedes. No se olviden de seguirnos, denle like a nuestras páginas y les agradecemos mucho su atención. Y esperemos hasta la próxima, que creo que seguimos en este hermoso pueblo de Coyoacán. Sin más, hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta luego. Sí, bueno, entonces...